son los juicios y prejuicios que teníamos antes. Ahora, si vamos a la reingeniería que tú mencionaste, ¿cierto? Me permití hacer este paréntesis porque lo encontré interesante. Y además te aprovecho de decir, ¿cierto? Siguiendo con el paréntesis, yo estoy por rescatar lo que ya existía. Yo no siento que esté inventando nada nuevo. Estoy hablando de los principios de los mapuches, estoy hablando de los principios de la Revolución Francesa, estoy hablando de los hombres primitivos como empresa. Quiero rescatar eso. Ahora, la reingeniería es una herramienta de repensar la empresa, pero va a ser buena en tanto y en cuanto también considera a las personas que están dentro de la empresa. Porque no hay nada más triste cuando uno es empleado, cuando aparecen estos consultores externos, hombres fríos, racionales, pensamiento lógico, que someten a la organización a una verdadera tortura. Y el temor empieza a difundirse por los pasillos y todo el mundo teme ser despedido, cosa que habitualmente pasa, ¿cierto? Hay mucha gente que tiene que irse de la empresa porque ahora vamos a hacer lo mismo con menos. Entonces, ¿por qué no darle calor a eso? ¿Por qué no humanizarla, ¿cierto? Y hacer una reingeniería, voy a usar el nombre, ¿cierto?, de estos nuevos profetas, más humana. Tú hablaste ahí del miedo, hablaste del miedo de los gerentes o de los que dirigen empresas ante cualquier posibilidad de cambio, porque eso pondría en duda su rol o su autoridad. A mí me parece que esta cultura, esta civilización, este momento histórico, particularmente en Chile, se caracteriza por el miedo al cambio. ¿Estás de acuerdo en ese diagnóstico? ¿Por qué crees tú que hay ese miedo tan atávico a cambiar, a inventar una manera de emprender diferente, a gestionar de una manera distinta, a apoyar proyectos que a lo mejor son innovadores y que no tienen resultados a corto plazo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y de dónde viene ese miedo casi irracional de los que manejan, lo que tienen el papel de conducir justamente las grandes empresas en un país? Mira, yo creo que no es particularmente de esta época. Yo creo que es un problema que es atingente casi a cualquier cultura. Si tú miras, ¿cierto?, en los últimos 50 años, la humanidad ha cambiado quizás más que lo que cambió en los últimos 5.000 años. Y hoy día tú quedas obsoleto, ¿cierto?, a los 40 años. Piensa tú que el fax solamente hace 10 años atrás no existía. A lo mejor me equivoco en años más, años menos. Y hoy día es una herramienta imprescindible. Los computadores hace 10 años atrás, los computadores personales eran rarezas. Y si tú miras cómo ha cambiado el mundo y cómo los hombres no hemos subido, ¿cierto? No hemos subido a eso y hemos tenido que subirnos a contrapelo. Yo no diría que tenemos miedo al cambio. Lo que pasa, ¿cierto?, es que a lo que tenemos miedo, a uno de los valores más interesantes para el ser humano, que es el poder. Cuando uno humaniza, cuando uno se abre al otro, cuando uno, por ejemplo, genera autonomía, yo quiero que tú te desarrolles, y para que tú te desarrolles, ¿cuál si fueras mi hijo? Yo tengo que darte autonomía. Si yo quiero que mi hijo aprendan a cruzar la calle, tengo que darle lecciones, pero algún día tengo que dejarlo cruzar la calle solos, si no jamás van a aprender. Y eso significa entonces perder poder sobre este hijo. Y es muy difícil, cuando uno por años ha luchado tras un puesto que le costó mucho conseguir, que de pronto un día digan, mira, vamos a funcionar distinto. ¿Ya? Y aquí va a haber autonomía, y su rol ahora va a cambiar. Su rol va a ser de un facilitador. Existía, y voy a usar la palabra paradigma, ¿cierto?, por estar con los tiempos. Existía un paradigma que era la empresa como una orquesta sinfónica, donde hay una persona que dirige y los demás lo siguen. Pero las empresas hoy día tienen que ser como una banda de jazz, donde hay una persona que en algún minuto está marcando el compás o el ritmo. Perdónenme los expertos en jazz, pero yo no lo soy. Pero el director de este programa es experto en jazz. Perfecto. Hay alguien que marque el compás, pero eso lo puede ir tomando alternativamente cualquiera. En algún minuto el bajista, en otro momento el de la batería. Y los demás van generando su propia creatividad, la van desplegando. Y eso es lo que tiene que hacer la empresa hoy día. Y los altos ejecutivos tienen que ser o el bajista o el baterista, aquel hombre que está marcando el ritmo, el que está marcando el compás, y que los demás entonces están funcionando. Pero ya no puede ser el que dice lo que se tiene que hacer en todos lados, porque eso es imposible. Los tiempos, yo te puse estos ejemplos del fax porque la economía está cambiando muy rápido. El largo plazo, antes era 10 años, 5 años, hoy día es mañana. El corto plazo es en 1 hora más, y el mediano plazo es en la tarde. Me da la impresión que tú estás apuntando ahí a una manera de pensar o a un tipo de pensamiento que es distinto. Tú hablaste de un pensamiento lógico que parte con los griegos, con Aristóteles. Claro. Tú estás hablando ahí de un tipo de pensamiento casi como que se mueve en otro hemisferio del cerebro del hemisferio que ha operado hasta ahora. Me da la impresión que tiene que ver con una manera de ver las cosas, de visualizar las cosas diferente que es de la lógica. ¿Hay un pensamiento o una manera de pensar distinta detrás de lo que tú estás planteando? Claro, y están muy ligados con las conciencias. Por ejemplo, la conciencia emotiva está absolutamente asociada a lo que llamo el pensamiento lineal. Es decir, el pensamiento lineal es aquel que relata los hechos que vio. Entonces, lo que se percibe de las cosas son lo que las cosas sintomatizan, ¿cierto? Son los síntomas. Entonces,
El pensamiento lineal cuenta lo que pasó, pero no abstrae. El pensamiento lógico, en cambio, tiene la capacidad de conceptualizar, de abstraer. Y tú te das cuenta cuando una persona tiene desarrollado el pensamiento lógico por cómo conversa, o cuando una persona no lo tiene por cómo conversa. El verbo dijo, por ejemplo, me dijo, le dije, es el verbo más usado por las personas que tienen el pensamiento lineal. Ahora, a la conciencia de que los demás existen, hay otro tipo de pensamiento, y que es el pensamiento intuitivo. El pensamiento intuitivo, y aquí nuestro querido sexo opuesto, ¿cierto? Las mujeres están muy privilegiadas porque han tenido la intuición de siempre y gracias a Dios no la han perdido. El pensamiento intuitivo es aquel que toma muchas observaciones de un hecho y no teoriza nada sobre él, sino que observa lo más que pueda. En un mundo como el de hoy día tampoco se puede observar mucho. Y de pronto ese pensamiento, por decirlo así, pone la mente en blanco y de ahí nace la esencia de lo que está observando. Te quiero decir que Goethe, por ejemplo, desarrolló toda una teoría de los colores que refuta la de Newton. Y aquellos valientes físicos que quieran verlo, por favor, lean la teoría de Goethe. Y él lo hizo, Goethe es reconocido como un poeta, no como un científico. Y él lo hizo a través de la observación, hasta que intuyó cuál era la esencia de los colores. Y ahí hay un libro con cientos de observaciones que uno puede mirar. Entonces, el pensamiento intuitivo es el pensamiento que acompaña a esta conciencia de ponerse en el lugar de los demás. Y por lo tanto, requiere un poco más de tiempo. Tú sabes que hoy día en nuestra cultura, el responder inmediatamente es lo que más se aprecia. Dime tú, ¿quién es capaz de cuando se cuenta un chiste y si no lo entendió decirlo? ¿Qué hacemos todos? Nos reímos, aunque no lo hayamos entendido. ¿Pero quién es capaz de decir, ¿sabes qué, no lo entendí este chiste? Explícamelo. Porque entonces el chiste pasa a ser uno mismo. Y eso es porque tenemos, ¿cierto?, una cultura orientada al pensamiento lógico, a lo rápido. Y resulta que el pensamiento intuitivo es todo lo contrario. Sería aquel en el cual a un ejecutivo le plantean algo y tiene que juntar mucha información antes de intuir lo que hay que hacer. Yo creo que tú estás apuntando algo interesante con el ejemplo de Goethe. En el fondo, este pensamiento intuitivo tiene que ver con el arte, tiene que ver con la capacidad de visualizar la realidad antes que describirla o inferir esquemas abstractos. Eso es un don que tienen generalmente los artistas. Sí. ¿No le haría bien a los empresarios de repente, así como a los artistas se les pide que tomen cursos de gestión, no le haría bien a los empresarios de repente tomar cursos de poesía, hacerlos ver pintura, enfrentarse a otras maneras de ver el mundo, y eso mismo los ayudaría a ellos a lo mejor a inventar empresas nuevas, a crear nuevas ideas y a cambiar sus propias empresas? Bueno, yo no tengo ninguna duda que eso es así, y sí, estoy totalmente contigo en esa opinión, y es más, yo creo que el problema que tenemos, ¿cierto?, es la educación, que nos lleva a esta especialización, que es cada vez más un valor ser especialista. Es decir, cuando uno dice, este es súper especialista, ¿cierto? Yo cuando me encuentro con súper especialista digo, vaya, este es un hombre que tiene una visión tan parcial del mundo que siento pena por él. Porque es tan especialista que ya solo ve esto, ¿te fijas? La verdad es que ese es el producto de nuestro sistema educacional, tema del cual alguna vez ya habíamos conversado, ¿no? Y yo creo que la educación tiene que estar orientada a mostrarle a los jóvenes y a los niños la infinita gama de posibilidades que existen. Y la economía tendría que estar orientada a hacer que cada una de esas gamas de posibilidades que existen sea una posibilidad rentable. En el fondo, quienes dirigen las empresas, quienes hacen las empresas, quienes hacemos este mundo, hemos sido educados en un tipo de educación. Somos producto de esa educación. Absolutamente. ¿Podríamos describir un poco de qué manera esa educación ha formado un tipo de hombre y de qué manera, en el fondo, ha obviado o no ha visto otros aspectos, otras facultades importantes en esta formación integral del ser humano? Bueno, en el modelo, ¿cierto?, que está escrito en este cuasi libro, ¿ya?, que se está por editar, yo parto de algo muy básico. Este hombre, ¿cierto?, estos hombres que se juntan para ir a cazar al mamut, todos tienen algo que es común, todos sienten, piensan y actúan. Y eso todos los hombres, en toda cultura, en toda religión, sentimos, pensamos y actuamos, aparte de muchas otras cosas. Y si un hombre tuviera desarrollado, ¿cierto?, a su edad adulta, a los 21, 22, 23 años, estos tres elementos muy desarrollados, es decir, tener sentimientos duraderos, porque tenemos sentimientos que son como pompas de jabón. Se inflan nuestros sentimientos cuando adultos y de pronto se revientan. ¿Y en cuántas empresas nos hemos metido con grandes sentimientos y que de pronto se diluye y ya después, incluso cuando nos encontramos con los que estábamos haciendo la empresa, ya ni hablamos, porque tenemos tácito que esas cosas son así? ¿Qué hombre es capaz de pensar potentemente, de pensar un rato? ¿Y qué hombre es capaz de tener una voluntad de hierro para decir, yo hago esta empresa y la llevo hasta el final, y no asustarnos en el camino? Esos hombres casi no existen, porque eso se tiene que preparar justamente, el cáliz para prepararlo, es nuestra niñez. Si tú miras a los niños chicos, 6,
5, 4 años, y más chicos aún, son puro movimiento, son pura voluntad, por decirlo así. Motricidad. Motricidad. Entonces la educación tendría que fortalecer esa voluntad de estos 3 elementos fundamentales del hombre: sentir, pensar y actuar. Actuar es voluntad. Entonces en estos primeros años tenemos que trabajar justamente el actuar, la voluntad, educarlos a través de usar esa energía que los niños tienen. Y no sentarlos en una sala de clase a escuchar elucubraciones, ¿cierto?, sobre temas que ellos no pueden entender todavía. Después de los 7 a los 14 años más o menos los niños, todos entramos, ¿cierto?, y todos pasamos por ahí, en una etapa de los grandes héroes, de los cómics en estos tiempos. En nuestros tiempos eran de los cuentos de hadas, de los reyes magos, etc. Y además nos enamorábamos de la niña más linda y andábamos todos enamorados de la misma niña. Claro. Entonces entramos a la etapa del sentir. Todavía no estamos en la etapa del pensar, independiente de que pensemos algunas cosas. Y ahí entonces la educación tendría que estar orientada a fortalecer el sentir. Ese es el minuto en el cual a los jóvenes tendríamos, a los niños, tendríamos que mostrarles vidas de santos, para que ellos rescaten de esas vidas esos valores trascendentales, como son la libertad, el amor, etc. O mitos griegos, realmente. Héroes griegos. Mitos griegos, mitología en general. Ujú. Y a continuación, a los 14 años, ¿qué es lo que nos pasa a todos? Cuestionamos el mundo, ¿cierto? Encontramos que los padres están obsoletos, que todo está malo. ¿Y qué es lo que pasó en realidad? Lo que pasó, algo muy natural: el pensamiento empezó a nacer realmente. Entonces el minuto de someter al joven a un potente pensar. Y los profesores tendrían que ser realmente sabios. En el fondo lo que ha hecho el sistema educativo, Patricio, es quemar etapas a lo mejor, o saltarse etapas. Es decir, en el momento donde debiera educarse la voluntad, se educa el pensar. En el momento donde debiera educarse el pensar, se educa el sentir, o sea, al revés. Mira, la verdad, Cristian, es que no han hecho ni una ni otra. El sistema educativo está orientado a la memoria, ¿ya? Y para mí la memoria, perdónenme, digamos, pero para mí la memoria es la virtud de los tontos. Yo creo que el sistema está orientado a la memoria y está orientado a lo que no tiene ningún valor. Por ejemplo, el caso de la Revolución Francesa. ¿Qué sabe un hombre común y corriente? Que fue el que se acuerde, en 1792, que ejecutaron a los reyes, y se acuerda de algunos nombres, ¿cierto? Robespierre, Danton, suenan cosas por ahí, y nada más, ¿ya? Y que partió la República. Y además, todos decimos liberté, fraternité, igualité. Son como consignas ya. Claro. En el fondo ya no son ideas. Exacto. Y lo pronunciamos en el mismo mal francés pronunciado que hice yo. Y pronunciamos eso como riéndonos. Pero resulta que todo el valor de la Revolución Francesa para el hombre estaba justamente en esas 3 palabras: libertad, fraternidad y igualdad. ¿Y qué es lo que se hace hoy día en los colegios? ¿Qué profesor, y ojalá existan muchos, yo esté equivocado en esto, es capaz de pararse frente a los alumnos de 15, 16 años y decirle: jóvenes, de la Revolución Francesa, los datos, léanlos, porque es interesante saber, pero lo que me interesa es trabajemos la libertad, la fraternidad y la igualdad. Comprendamos lo que son y qué significan en la vida del hombre. No existe eso, no existe en ninguna parte. Y eso es lo que está haciendo falta. Y eso va a hacer entonces que después seamos personas que estamos buscando cosas distintas. Es muy difícil que tú, después de un empresario de 40 años, muy poderoso, exitoso, tú le digas: hagamos un curso de arte. Porque a esa edad nos ponemos graves, ¿cierto? Nos ponemos graves y pucha, somos poderosos. Entonces es muy difícil que ahora yo me mezcle en un curso de pintura con el resto de la gente, ¿ya? Y yo aquí no lo estoy haciendo como una crítica, nos pasa a todos. En el fondo estamos describiendo, diría yo, prácticamente un cuadro de una enfermedad. O sea, por un lado, una sociedad enferma vimos en la que hay una serie de principios que la sustentan, que sin embargo en la práctica no se aplican, o sea, una esquizofrenia. Por otro lado, seres humanos que no han sido educados a su debido tiempo, sus facultades y sus habilidades. O sea, somos en el fondo enfermos. Y además vivimos en una sociedad estresada, psicosomatizada y qué sé yo. Absolutamente. En el fondo, o sea, esta sociedad requiere un tratamiento de enfermo prácticamente. O sea, la UTI habría que meter a esta sociedad. Y además creemos que vivimos mejor que antes. Eso es lo más triste de esto. Fíjate, Cristian, que uno de los negocios más rentables en este mundo son las empresas de seguros, ¿ya? Y son porque vivimos basados en el miedo. Nuestra cultura está basada en el miedo. ¿Quién es capaz de resistir cuando viene una ejecutiva muy simpática, vendedora de seguros, y le dice: señor, ¿usted tiene hijos? Yo personalmente tengo 6. 6 hijos. ¿Y ha pensado qué le pasaría a su hijo si usted le faltara? No quiera Dios que le falte, ¿cierto? Y evidentemente yo digo, en realidad, ¿dónde firmo? ¿Me entiendes? Es una cultura basada en el miedo. ¿Cómo no nos va a llamar la atención, por ejemplo, que en la consulta que hizo Joaquín Lavín, en la Municipalidad de Las Condes, habiendo hermosos proyectos, el proyecto que más votos sacó, fue la seguridad ciudadana. ¿Tú sabes que fue? Claro. Y no una biblioteca, ni una cultura, ni un centro de arte o de esparcimiento, qué sé yo. Entonces, vivimos en el terror. Y eso que Chile es un país muy estable, es decir, la delincuencia aquí es baja, ¿cierto? No es un país en el cual podamos temer mucho, pero vivimos
en una cultura del miedo. Y es difícil que con el terror y con el miedo se puedan generar empresas nuevas e innovadoras, porque ahí donde hay miedo veo difícil yo que pueda salir un Einstein, un creador que invente algo que está fuera del sentido común, que se proyecte más allá, porque yo entiendo que una empresa, uno de los elementos fundamentales del espíritu de un empresario es el riesgo, porque una empresa sin riesgo para mí no es una empresa. Claro. Las grandes empresas son las empresas que se han arriesgado. Exactamente. Ahora, si hay miedo, evidentemente que hay menos riesgo, ¿no? Claro. O capacidad de arriesgarse, de aventurarse. ¿Ah? Bueno, y es una cultura, como te digo, que está basada lamentablemente en el miedo a perder lo que tenemos. Y eso es el producto, entre otras cosas, de un sistema educacional. Quiero ser justo en un punto. Hay un par de colegios, hay una educación que hace exactamente lo que yo conté, que es la educación Waldorf. Y aquí en Santiago hay un par de colegios que la sustentan. Que, entre paréntesis, yo tengo a mi hijo ahí. Bueno, volviendo al tema de las empresas, claro, hay mucho miedo, te fijas. Miedo a perder lo que ya tengo, perder lo que ya logré. Y eso se ve en todo lo que estamos haciendo. Tú afirmas por ahí en tu libro que los jóvenes de los 90 no debieran dirigir empresas, o los jóvenes muy jóvenes de 35 años no debieran dirigir empresas. Que es la generación del Yuppie, que se conoce muy bien en Estados Unidos, contemporáneos míos algunos, compañeros de curso que ahora son exitosos ejecutivos de banco y qué sé yo. ¿Por qué? ¿Por qué estos jóvenes no debieran dirigir una empresa? Bueno, ahí volvemos, ¿cierto?, a lo que estábamos hablando de Siddhartha, ¿no? Cuando uno es muy joven, y es algo que tiene que pasar, es tremendamente egoísta, porque uno lo que está haciendo es poniéndose en el mundo. Uno estudia en la universidad y llega en condiciones de igualdad cuando termina con muchos otros, entonces tiene que lograr su espacio en el mundo, y esa es una lucha de uno contra el resto. Y evidentemente, cuando tú estás en eso, cuando tienes eso en el alma, tú no puedes dirigir un grupo de personas bien, porque siempre estás pensando en tu propio beneficio. Si tú continúas, ¿cierto?, leyendo la historia de Siddhartha, él llega a un minuto, incluso después cae, de su conciencia racional, cae muy bajo. Él se dedica a los placeres de la vida. Y finalmente, gracias a un hombre a un botero, él aprende del botero y se da cuenta que la verdad, lo que él buscaba, está en lo simple. Y que él tenía que encontrar una misión como la que al final encontró, que era pasar a la gente de un lado a otro de este río y punto. Y ayudarle en la medida que alguien le conversaba. Esa fue al final lo que encontró Siddhartha como su misión. Cuando uno es muy joven, y yo lo digo por experiencia propia, yo a los 27, 28 años era un guerrero. Yo quería ser el mejor, quería ser el gerente general de donde estaba. Y era despiadado, ¿me entiendes? Me iba bien y yo era despiadado con los demás. Y ese es el perfil psicológico que tenemos en ese minuto. Y es algo que tiene que pasar. Yo no lo estoy poniendo como algo malo, es algo natural. Los hombres empezamos a calentar nuestro corazón cuando ya nos damos cuenta, ¿cierto?, que muchas de las cosas que hicimos no tenían mucho sentido. Que el haberle ganado al otro y haber ocupado el puesto que el otro podía haber ocupado, al final no tenía valor, ¿ya? Tenían valor muchas otras cosas, no haber perdido a ese otro, como amigo, por ejemplo, como compañero, hay tantas cosas que uno pierde, te vas quedando solo, por otro lado. Esas son las cosas que los jóvenes no pueden darse cuenta, no pueden, ni siquiera deben, no estoy diciéndolo como una crítica, lo reitero, es una etapa en la vida que tenemos que vivir. Por lo tanto, tienen que estar para trabajos más operacionales, para conducir ciertas cosas, para hacer esta famosa reingeniería que estamos hablando, para mejorar las cosas, porque tienen muchas técnicas y metodologías que los más viejos ya no tienen. Si tuviéramos que subir a un empresario chileno, el empresario prototipo chileno con ese botero arquero que llevó a Siddhartha, ¿qué le debería aconsejar a ese botero al empresario chileno actual? ¿Cuál sería el consejo que debiera darle en ese paseo en el río? Habría primero que encontrar a los boteros. Claro. Yo creo que hay una cosa importante, ¿cierto? Yo creo que el día que nos estamos muriendo, y ojalá todos seamos conscientes de ese momento, podamos decir, yo dejé algo en el mundo, no viví solo para mí. Yo creo que, por ejemplo, criar a nuestros hijos, tener una casa digna y tener todo lo que hay que tener para vivir bien, es algo que cualquiera puede hacer. No, digamos, es difícil criar a los niños hoy día, pero quiero decir, es lo menos que se espera de nosotros. Yo aquí estoy hablando más allá de eso. Yo creo que uno debería mirar hacia atrás y en ese instante decir, yo por lo menos intenté contribuir a que esta humanidad, el día que me fui, quedara un poquito mejor que el día que llegué. Y no decir, viví solamente para mí los 40, 50, 60, 70 años que viví solo para mí y al final me doy cuenta que eso no tenía sentido. Ese sería el consejo que yo les daría. Miremos a los demás, todos estamos pretendiendo lo mismo, todos estamos tratando de ser felices. El potencial que hay dentro de cada ser humano, yo vengo de una, digamos, yo nací tal como conversamos alguna vez, ¿cierto?, en Talcahuano, en un barrio muy humilde, que es el Puerto San Vicente, pero muy rico en experiencias humanas. Yo ahí pude convivir con empresarios de la pesca, gente con mucha plata,
y puede convivir con personas muy pobres, y puede convivir con maleantes, y darme cuenta que en cada uno de esos hombres, independiente de lo que hagan, independiente de lo que hayan hecho, hay un tremendo potencial de virtudes positivas. Todas esas personas enfrentados y en una conversación como esta, o más íntima, lo que quieren hacer es aportar al mundo, que esa es la misión que por lo demás tenemos. Vinimos aquí a hacer algo. Si tú miras lo que es misión, la misión siempre se cumple en los demás. Las empresas cumplen su misión cuando aportan algo a la sociedad, no cuando los dueños ganan más plata, cuando aportan algo. Entonces, por ejemplo, la empresa de Gandhi aportó la libertad al pueblo indio. Los hombres en sí, mirados como son una organización, son una empresa en sí mismos. Entonces la pregunta es, ¿qué aporta esa empresa a este mundo? ¿Quién va a decir, quién va a hacer nuestro discurso final, me entiendes? Yo quiero hacerlo yo mismo, no me interesa que alguien vaya a hablar, quiero hacerlo yo mismo en ese instante, decir, yo aporté a este mundo. Y ahí me da la impresión, a propósito de la empresa y el mundo, y empresas con sentido, me da la impresión que cada vez más, en un mundo donde hay una serie de problemas como recursos energéticos, peligros de desaparición incluso de este mundo, que las empresas del futuro cada vez más van a ser menos empresas lucrativas de un grupo, una familia, de un sector, y van a ser más empresas ligadas a la comunidad, a los otros. Me da la impresión que por ahí debiera venir la mano, como se dice, de la empresa del futuro. Bueno, esa es una profecía difícil de decir, ¿cierto? Porque en ciertos mercados, lo que pasa es que esto es pendular. De pronto, empresas como la IBM, por ejemplo, que tienen el control durante mucho tiempo, ahora mucho tiempo, 30 años en la perspectiva de la humanidad es nada, pero mucho tiempo, son los líderes del mercado, pero van dejando espacio, porque todas estas empresas tienen naturalmente fallas por donde se meten los demás. Y así aparece entonces una empresa como Microsoft, que hoy día está dominando el mundo de la tecnología computacional en cuanto a software. Y también es una empresa gigantesca, y lo que está haciendo Microsoft es comprándose a otras. Y Bill Gates, el dueño de uno de los hombres más ricos del mundo, o el hombre más rico del mundo en este minuto. Entonces, es tan difícil predecir lo que va a pasar. Entonces se dice hoy día que, por ejemplo, en el mundo del software, de aplicaciones, hay 100 empresas, y que en 10 años más van a quedar 5 o 6. Y probablemente, si eso es cierto, en 50 años más van a haber 6 de nuevo, porque esos 5 o 6, si logran dominar, van a tener defectos. Y al final van a aparecer de nuevo otro grupo, y al final en 50 años más van a haber otros 100. Así que lo que yo creo, que las empresas sí tienen que caminar hacia el compartir los beneficios que ellas tienen con todos los que participan en ella. Y cuando digo los que participan en ella, es lo que yo llamo colaboradores. Los dueños son colaboradores porque ellos ponen el capital. Los que trabajan en ella son colaboradores porque están entregando sus habilidades. Los proveedores colaboran con esta empresa. Todos tienen que beneficiarse de una empresa. Y la comunidad, ¿cierto?, que permite que esta empresa exista, que la prefiere con las compras, con lo que determinen los clientes. Tú muchas veces, en lo que vas diciendo, vas hablando con el corazón y hablas ahí del sentir, del sentimiento. Es muy curioso porque cuando uno habla de organización, cuando habla de empresa, cuando habla de gestión, tiende a pensar en entes fríos y abstractos, donde lo que prima es la frialdad, claro, ¿no? ¿Cómo se hace esta convergencia entre el sentir, el sentimiento, el corazón humano, con este otro modelo de empresa o este tipo de empresa que tenemos todos metidos en la cabeza, que es la empresa fría, gestionar, etcétera? ¿De dónde viene, cómo viene ese matrimonio tan difícil entre sentimiento y organización? Yo diría que básicamente dejando salir al ser humano que tenemos dentro. Yo creo que todos tenemos grandes ideales. Si tú miras, ¿cierto?, los hombres que aparentemente han sido más malos en la humanidad, por otro lado, hay siempre una vena de bondad, porque todo ser humano tiene dentro de sí lo más bueno y lo más malo. Si tú miras, por ejemplo, uno de los hombres más terroríficos de este tiempo, probablemente fue Pablo Escobar Gaviria, porque imagínate la cantidad de gente a la que dañó con lo que él hizo. Pero por otro lado, si tú miras, y yo lo tengo por un malo, y eso quiero dejarlo claro, pero él por otro lado, con la cantidad de plata que ganaba, construía pueblos para un montón de gente pobre en Colombia. Entonces, ¿cuál es la interpretación que hace el hombre común? Dice, no, es que él ahí se protegía, lo escondían, que sé yo. No, eso nuevamente es mirar las cosas por encima, es mirarlas racionalmente. Lo que ese hombre necesitaba era balancearse a sí mismo, ¿te fijas? Él sabía lo malo, la maldad que estaban poniendo en el mundo. Y necesitaba él, por otro lado, ser bueno, porque todos lo llevamos dentro. Si uno es frío, y voy a salirme de maldad, bondad, ¿cierto? Ahora me voy al tema de los empresarios, que no tienen nada que ver con esto. Estaba diciendo cómo las polaridades están dentro del hombre. ¿Qué polaridad tenemos, cierto, ahora en la empresa? Tenemos la polaridad no maldad, bondad, sino que la polaridad racionalismo, pongámonos en el lugar de los demás, ¿ya?
Y tenemos que vivir y administrar empresas siendo racionales. Y por otro lado, dentro de nosotros llevamos toda esa capacidad empática de ponernos en el lugar del otro. ¿Cuántas veces despedimos a alguien sabiendo que estamos cometiendo algo tan injusto? Y es por necesidad de racionamiento, por lo que sea. Y son los peores momentos para un ejecutivo. Esa mañana que tiene que llamar a alguien para despedirlo. No brotan ni las palabras, ¿me entiendes? Son los peores momentos que alguien vive. Entonces, dejar salir en esta polaridad, racionalismo, empatía, dejar salir a ese ser humano que llevamos dentro. Y que sale así, de la manera más natural. Dejémoslo salir. Estaba pensando mientras te hablaba que en el fondo una empresa es pura subjetividad. Un elemento fundamental de una empresa es la subjetividad porque está hecha de seres humanos. O sea, de sujetos que construyen esa empresa desde su propio ser o su propia mirada. Así es. No existe una empresa objetiva. Toda empresa se mirada siempre desde varios lados. Fernando Flores es un chileno que se ha dedicado a investigar las empresas, sí, a levantar una teoría, asesor como tú, pero de grandes empresas en Estados Unidos. Tiene toda una teoría de las conversaciones. ¿Qué te parece a ti la teoría de Fernando Flores, la manera en que Fernando Flores ha trabajado el tema de la empresa en relación a tu modelo, tu manera de asesorar a empresas? Mira, primero que nada, a mí la teoría de Fernando Flores no me gusta, ¿ya? Encuentro que una teoría, digamos, yo tengo una gran admiración por él, por lo que ha logrado, ¿ya? Pero no comparto lo que él está poniendo en el mundo. Yo creo que la teoría de Fernando Flores es la típica teoría de la conciencia y del pensamiento racional. Yo participé en algún minuto de mi vida en los cursos de Fernando Flores, a pesar de que no tuve la oportunidad de estar con él, pero son cursos tremendamente inhumanos. Yo me acuerdo que habíamos 300 personas en el Sheraton y se requería, ¿cierto?, que salieran ciertas cosas emotivas. Entonces el instructor usaba a la gente y se creaba un clima tal que mujeres o hombres contaban las cosas más íntimas ante otros 299 desconocidos. Y lo más triste, cosas íntimas que un psicólogo se demora 40 sesiones en sacarte, y a veces no te saca nunca. Pero aquí se generaba un ambiente tal que separaba a una persona y contaba algo muy íntimo. Y resulta que al instructor no le interesaba lo que le pasaba a la persona, lo que le interesaba era que saliera una conclusión que él podía seguir usando en el curso. Y esas gentes quedaban ahí paradas, sufriendo, y yo viví en los recreos personas que lloraban y que decían, tal por cual, ¿qué cree yo que conté esto? Eso es lo que la gente estaba viviendo. Cuando tú te permites eso en un curso, evidentemente no estás humanizando. Cuando tu estrategia es usar a la gente, no estás humanizando. Por lo tanto, ya ese solo hecho me dice que el resto no puede ser bueno. Ahora, te quiero decir lo siguiente. Para mí, la teoría de Fernando Flores es una automatización del ser humano. Es decir, tú eres una cosa, ¿cierto?, que tienes ciertos inputs, ciertos outputs. Entonces yo te digo, mira, Cristian, y esto es parte de la teoría, mis condiciones de satisfacción, ¿cierto?, son que en vez de que me pongan esta agua aquí, me pongan Coca-Cola, ¿ya? Eso porque yo me siento incómodo, y te lo digo. Entonces, listo, tú eres para mí una caja negra, y tú tienes que tener un output por otro lado. Pero eso no da cuenta de lo que te está pasando a ti con lo que te estoy diciendo. Entonces yo siempre decía, cuando me encuentro con esta gente que quiere mucho a Flores, decía, ¿qué tal si yo le dijera a esta gente, oye, estimado amigo, sabes, yo pienso que tú estás tremendamente equivocado y mis condiciones de satisfacción es que dejes de hablar de Flores? Entonces yo te aseguro que ellos se indignarían, y probablemente en este minuto, si me están escuchando, van a estar muy indignados. Pero yo les quiero decir que mis condiciones de satisfacción son hablar mal de Flores nomás, porque no me gusta. Y yo les quiero preguntar a ellos, ¿qué le está pasando en este minuto con lo que yo estoy diciendo? Con lo cual demuestra que esas cosas no funcionan, porque es considerar al ser humano, y justamente Flores se maneja en todas las redes de conversación que hay entre los seres humanos. Es decir, aquí tenemos un ser humano, aquí tenemos otro. Él se orienta a esta parte, ¿te fijas? Que es justamente el exterior del ser humano, nuevamente la forma. En toda nuestra conversación hemos hablado de las distintas capas del ser humano, hemos hablado del ser, del pensar, del sentir, de las distintas dimensiones que enriquecen a este ser humano potencial empresario, porque todos podemos ser empresarios. Exactamente. O sea, un empresario no solamente es el dueño de un negocio, no es solamente el dueño de la IBM, hemos nombrado mucho la IBM, parece que fuera auspiciadora, ¿no? Aquí, el dueño de la Coca-Cola, la Pepsi, lo que sea. Todos podemos ser, en algún momento somos empresarios, ¿no? Así es. Alguien decía por ahí, creo que Norman Mailer, que el escritor es el gran empresario del siglo XIX, ¿ya? El escritor que escribía sus novelas, porque también tiene una misión, tiene un objetivo y qué sé yo. Pero me da la impresión que hay una dimensión del hombre tremendamente importante. Tú hablabas recién de las insuficiencias de un modelo, el modelo de Flores, que es la dimensión espiritual. Así es. ¿De qué manera entra la dimensión espiritual, no sentimental y emocional, la dimensión espiritual en la gestión empresarial contemporánea? Bueno, si uno se mira a sí mismo, ¿cierto?
delante hablábamos del pensar, sentir y actuar, pero el pensar, sentir y actuar no son más que herramientas de un ser mucho más interno, que es donde realmente residimos. Uno a veces le pasa, ¿cierto?, que piensa cosas que uno mismo encuentra geniales y uno se maravilla de uno mismo. A todos nos pasa. Qué buena idea tuve. Y eso nos demuestra que hay un ser mucho más adentro, ¿cierto?, que está mirando cómo pensar.